El testimonio que voy a dar es el siguiente. Acá en Perú, bueno, yo tengo ya cierta edad y entonces fui a una posta médica, y la posta médica son lo que en Venezuela llaman los ambulatorios o los hospitales así, digamos, comunales. Y el médico me mandó a hacer, por mi edad, porque tenía ciertas situaciones con la frecuencia urinaria, me mandó a hacer un eco prostático, un eco de la próstata, porque es una de las cosas que los hombres a cierta edad, pues es afectada la próstata. Entonces me hicieron el eco de próstata y en el eco salió que estaba una hiperplasia benigna en grado 2. Cuando se busca lo que es grado 2, eso me lo dijo el ecógrafo, yo le pregunté qué significaba eso y me dijo, lo va a mencionar el médico, le van a mandar unos exámenes, y el grado 2 es que hay un tumor, que hay una probabilidad de cáncer allí y que obviamente hay que hacer unos exámenes adicionales. Ese fue digamos, el diagnóstico en ese momento, y me mandó el medicamento, el médico de la posta, y lo comencé, pero entonces tenía que ver un especialista, porque fui a un médico general, no a un especialista. Entonces, bueno, de alguna forma Dios me proveyó y fui a un especialista. Dios movió a que tenía que mover y conseguí la provisión para ir al especialista. Entonces el especialista me auscultó, me hizo el tacto, porque eso, digamos, para la próstata se hacen dos cosas: se hace un examen ecógrafo o una ecografía, y se hace un tacto, porque los hombres tienen que hacer eso obligatoriamente. Después de 40 años el hombre ya tiene necesidad de hacerse ese examen. Bueno, este especialista me hizo el tacto y obviamente determinó de que había sido una hiperplasia y me mandó a hacer unos nuevos exámenes. Realmente, nuevamente, el Señor proveyó, porque Dios es bueno, y me hice los exámenes y me mandó unos medicamentos por 30 días. Me hice mi medicamento y me hice los exámenes. Pero fíjense lo siguiente: cuando recibimos el diagnóstico, cuando nos dijeron que tenía ese grado 2, obviamente para cualquier persona que le diga que hay una propensión de cáncer en su cuerpo, obviamente es para preocuparse, es para uno, digamos, prestarle atención. No se puede obviar que es un diagnóstico que preocupa a cualquier ser humano, y aunque somos hijos de Dios, tenemos confianza en el Señor, obviamente uno como ser humano se ve afectado. Sin embargo, en esta familia somos acá 4, está mi esposa, el pastor Ibe, la pastora Católica y yo, y obviamente aquí tuvimos el tiempo de oración. Solamente a nivel familiar se notificó, y una que otra persona que es muy conocida se le dio la información. No se le comunicó ligeramente, sino que nos metimos nosotros en oración, nos metimos a creer que ciertamente Dios tenía cuidado de nosotros, y que si nosotros buscamos su gloria y su justicia, todo es añadido, hasta la sanidad viene, pues. Yo me hice mi tratamiento como debe ser, y obviamente orando, buscando, clamando internamente. Aquí pues nos metimos en oración nosotros, y obviamente vimos cómo el Señor se glorificó. Al terminar los 30 días de tratamiento, me hice el examen de los antígenos. Los antígenos que nos mandó a hacer el especialista son los que miden la intensidad de lo que haya allí adentro, porque es algo químico que se ve dentro de la próstata. Me hicieron los 2 antígenos y fui al médico. Bueno, una vez que la doctora vio el resultado de los antígenos y vio también incluso la orina, y verificó y me hizo hizo el análisis completo de todo el cuadro, me dijo: mire, no hay cáncer, está descartado, las probabilidades son mínimas realmente. En ese momento, mire, es como que si te diera un bálsamo de paz, porque usted escucha de un especialista que te diga que no hay cáncer, y que ciertamente hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle, digamos, un tratamiento adicional para que usted tenga una mejor calidad de vida, simplemente porque obviamente hubo un agrandamiento o una hiperplasia, y la hiperplasia es el que se subió el tamaño del órgano. Bueno, pero para tener una mejor calidad de vida, reitero, porque simplemente los hombres después de 40 años tenemos tendencia en la próstata a esa situación. Cuando esa doctora me dijo: mire, no hay cáncer, eso está descartado, las probabilidades son mínimas realmente, por lo cual solamente tomo ese tratamiento por 30 días más. Le estoy creyendo a Dios por ese tratamiento. Pero fíjese lo siguiente: quería testificar de que nosotros, ¿qué hicimos? No nos pusimos a correr, no nos mortificamos, no nos echamos a llorar,
pues no nos caímos, no, al contrario, nos levantamos creyendo de que nuestro Dios nos dice en su palabra que por la necesidad de Cristo fuimos sanados, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Cuando mi esposa dio el examen de antígeno, ella misma dijo, no, aquí no hay ninguna enfermedad. Es decir, ya ella tenía la fe y la convicción de que no había nada, de que eso estaba sano. Y me lo confirmó el médico, el especialista, porque ciertamente en la medicina, y bendecimos a los médicos, pero el médico lo que te va a confirmar, primero te puede dar un diagnóstico, pero que te va a confirmar de que tú estás sano, y entonces es importante también eso, y confirmó de que no había cáncer. Entonces, quiero honrar a nuestro Señor, a nuestro Padre Jehová, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, por esa sanidad que me dio, porque ciertamente, miren, pasan muchas cosas. En este momento hay una pandemia en el mundo, hay muchas situaciones que están pasando y hay otras enfermedades. Lo más fuerte es la pandemia, pero también hay enfermedades como la que me sucedió a mí, que me sucedió en base a la próstata. No tiene nada que ver con la pandemia actual, pero es una enfermedad. Y si nosotros, hermanos y hermanas, nos paramos en el Señor y le creemos a Dios y no nos ponemos a estar, digamos, divagando cosas, sino que nos metemos con Dios en oración, en ayuno, en búsqueda, y realmente buscamos primeramente el reino de su justicia y confiamos en la palabra, la declaramos y la creemos, viene la sanidad. Y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Porque de verdad le digo, tener un diagnóstico de algo maligno es algo muy fuerte para un hombre o para una mujer. Pero cuando viene el mismo médico y te dice, está descartado eso, no hay ningún problema, es una cosa muy mínima y con un tratamiento usted va a tener una mejor calidad de vida. Miren, eso es un frescor para nosotros, para nuestra familia, para todo lo que le he escuchado, y quería glorificar al Señor y testificar delante de todos, porque sé que este testimonio te puede ayudar a ti que estás escuchando, que tal vez tengas una circunstancia, tal vez tengas una enfermedad o una situación por la que estás pasando, para que le creas a Dios, pero también para que te metas en oración y en búsqueda con la gente que ora. Busca gente que ore. Si tú no tienes gente, busca a la gente que ore contigo y se metan en un mismo sentir a orar y a buscar el reino de su justicia, y te pongas y busques realmente lo que el Señor tiene para ti, porque quiere sanar nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestra vida. Entonces, bueno, toda la gloria es para nuestro Señor y le damos gracias al Señor. Era el testimonio que quería dar y bueno, seguimos adelante. Me sigo cuidando y buscaré hacer lo necesario, pero la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a orar por la palabra que vamos a recibir ahora de parte del pastor Jimmy. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu paz y por tu verdad. Gracias, Señor, por este servicio, el cual hemos preparado para ti, por la palabra de apertura, por la intercesión, por la oración. Y te pedimos ahora, Señor, voz de Dios y no voz de hombre. Señor, usa a tu hijo, el pastor Jimmy, para tener una palabra que venga de tu corazón al corazón de tu pueblo. Que seamos edificados con esa palabra, seamos bendecidos con esa palabra. Y te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siempre escuchar lo que el Señor hace por su pueblo, en su pueblo, es edificante para cada uno de nosotros. Cuando entendemos pues que el propósito de testificar es precisamente ayudar al fortalecimiento de la fe del resto de nuestros consiervos, de nuestros hermanos, para que puedan ser pues fortalecidos, puedan ser animados en la fe, a creer en el Señor, en humillarse delante de su presencia y en esperar pacientemente a que Él responda conforme a su voluntad, porque indistintamente de la respuesta que Él dé, Él se va a glorificar. Indistintamente de lo que Él quiera hacer con nuestra vida, Él se va a glorificar. Como bien compartíamos también hace unos días atrás un testimonio de la madre del cantante, del vocalista del grupo Barak, del grupo Adoración Barak, tiene más de 16 años luchando también contra un cáncer, 16 años, y la hermana pues se ha mantenido en gozo durante todo el tiempo alabando al Señor. Y usted podrá decir, ¿y por qué Dios no la sana a ella también? Así como también ha hecho actualmente con el hermano Carlos. No lo sé, no le tengo esa respuesta. Yo sé que es el mismo Dios, son las mismas promesas, es el mismo carácter fiel de Dios, pero Dios sabrá por qué en unos casos sí se ve una sanidad instantánea e inmediata, y en otros pues se ve de forma progresiva
o en otros no se ve la sanidad como tal, sino que igualmente Dios da la gracia para soportar una circunstancia, pero el hecho es que indistintamente de la circunstancia, de la afección en nuestro cuerpo, Dios se glorifica. Amén. Así que bueno, oremos para que el Señor nos bendiga por medio de la santa y bendita palabra, para que nos siga bendiciendo, mejor dicho, porque desde que el culto comienza oficialmente, ya Dios está bendiciendo nuestra vida. O sea, no podemos menospreciar ningún momento de nuestra reunión. Así que, Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú bendices nuestras vidas, porque tú nos edificas, porque tú nos animas cada día más a buscar tu rostro para ser fortalecidos, porque tú te quieres dar a conocer a nosotros, porque tú quieres que crezcamos en una experiencia viva de poder contigo, Señor Jesús. Padre, yo te pido ahora entonces que nos des oídos de sabios, que nos abres nuestro entendimiento, que abres nuestros corazones, que nos permita, Señor, comprenderte y conocerte un poco más cada día, Señor Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Habla nuestras almas, nuestros corazones, Señor. Quebranta la piedra, Señor, con el martillo de tu palabra. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a Santiago 4, versículo 17. Leo la NTV. Busque su Biblia ahí donde usted se encuentra. Si usted está reunido en familia, si usted está solo como usted, pero busque su Biblia, ya sea en digital, ya sea en físico, como usted mejor le resulte, aprovéchelo y concéntrese, preste toda la suma atención, porque muchas veces pasamos estas cosas por desapercibidas, pero son necesarias y son importantes. Así como cuando usted se sienta a ver Netflix, se sienta a ver una película, usted va para el cine y usted presta suma atención y a veces le dice al que tiene al lado, al que lo acompañó, al que tal, no me moleste, no me pregunte, al final hablamos, porque usted quiere prestar atención. Pues cuánto más aún cuando nos reunimos alrededor del Señor para ser edificados por medio de su palabra, usted y yo también debemos de dar atención, y no cualquier atención, a lo mejor de la serie que te gusta, que ya salió la próxima temporada, o estás mirando los capítulos y quiero ver qué sigue para el próximo porque me gustó cómo terminó el anterior, y usted está ahí pendiente, pues más aún, mayor atención, mayor interés, mayor expectativa usted tiene que tener cuando se reúne para ser edificado por medio de la palabra de Dios. Entonces, ahí no vale después, es que no entendí, es que no comprendo, porque cuando suceden esas cosas, y por ejemplo, la película, pues, hay gente que inclusive son capaces de ir al cine a ver una película y son capaces de volver a ir al cine para volver a ver la película porque a lo mejor no entendió una parte o quiere volver a mirar una parte. Y más si la película es tendencia, y más si la película es famosa, y más si la película mueve las masas. Hay gente que va hasta 2 y 3 y 5 veces al cine para volver a repetir. Pero los cristianos escuchan el mensaje, ay, no entendí, que el Señor me lo revele. Y no son capaces ni siquiera de volver a escuchar el mensaje en diferido, para repetir el mensaje. Pero con la película sí lo hacen, pero con la serie de televisión sí lo hacen. Se ven los capítulos una y otra vez. Ya hasta se saben hasta los diálogos. Pero con los mensajes de la iglesia no lo hacen. Santiago 4, versículo 17 dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. A diferencia con las películas, con las series de televisión, tú y yo no tenemos un deber para con ellas. Es decir, simplemente es un producto de entretenimiento que nos gusta y nosotros decidimos invertir un tiempo y un dinero en ellas. Digo, por ejemplo, en el cine, porque usted paga para ir y ver la película. Y usted pues se compra sus canchitas, lo que usted quiera mientras usted ve la película, pero usted nadie lo está obligando, usted no tiene un deber de ir y ver esa película. Voy más allá, ni siquiera los que hicieron esa película tienen el deber de ir a verla, ni siquiera ellos pues tienen el deber de hacerlo. Lo hacen como parte de la promoción de la película, pero no tienen el deber, al menos que tengan alguna cláusula por contrato de hacerlo. Pero para el caso de nosotros los creyentes sí tenemos deberes, que sí estamos entonces comprometidos y obligados no solo por fuerza, sino por amor y por compromiso eterno de hacerlo.
Y por eso aquí nos dice el apóstol Santiago, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer, no es un tema de ignorancia. Porque el ignorante no hace ciertas cosas porque, como ya lo acabo de decir, ignora esas cosas. No tiene el conocimiento, pero en este caso el apóstol Santiago está diciendo que tenemos el conocimiento y tenemos una conciencia de ellas. Y que por lo tanto no hay excusa que valga. Y por eso se nos cuenta como pecado. Y luego no hacerlo. Repito nuevamente la definición de lo que es negligencia. Es un término a lo mejor que poco se usa en nuestro día a día, pero es una palabra que está presente hoy día. Es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación. Descuido. Es una conducta negligente, comprende un riesgo para el individuo o para tercero. Por ejemplo, la persona que va manejando, aunque tenga licencia, y se salta el semáforo en rojo, se arriesga a saltarse el semáforo en rojo y ¡pum! Ocurre un accidente, choca con otro vehículo u ocasiona, puede que él no choque, desvíe el vehículo y siga, pero la otra persona, por desviarlo también para evitarlo, chocó con otro y ocasionó un choque múltiple. La persona, para no chocar a tuvo un choque múltiple con otros vehículos. Y el causante, el que se saltó el semáforo rojo, siguió de largo. Y solo vio por el retrovisor el frenazo, el sonido, el golpe, los choques, pero ni siquiera se detuvo un momento, sino que siguió de largo. Ni siquiera tuvo la sensibilidad de llamar a emergencia para decir que hubo un múltiple choque en una avenida tal. ¿Por qué? Porque la conciencia lo acusa de que fue por su culpa. Entonces, ¿qué fue? Fue negligente porque se saltó el semáforo. Dios, si pasa por ahí la policía o estuvo cerca y ve que fue el causante, lo va a perseguir y lo va a detener, porque por culpa de él ocasionó ese choque. A lo mejor hubo heridos y a lo mejor hubo muertos. ¿Por qué? Por negligencia al manejar. Tiene una responsabilidad civil por su actitud. Entonces, fíjese, a nivel natural hay consecuencias serias por ser negligente. A nivel espiritual nosotros no podemos pretender que no van a haber consecuencias cuando nosotros omitimos o descuidamos nuestros deberes o aquellas responsabilidades que se nos dan para hacer. No podemos creer que no van a haber consecuencias. Sinónimos de negligencia. A lo mejor estas palabras sí le van a sonar un poquito más, sí las va a asociar un poquito más, porque a lo mejor usted las usa más. A lo mejor negligencia no se usa mucho, a lo mejor usted no la usa y por eso le cuesta un poco todavía entender la palabra, pero con estos sinónimos sí lo va a asociar más rápido. Abandono, apatía, dejadez, pereza. Esos son sinónimos. Pereza espiritual, dejadez, apatía, abandono. Esos son sinónimos de negligencia. Entonces, lo contrario es a lo que debemos nosotros procurar hacer, es decir, al cuidado, a la diligencia, a la atención y a la previsión. A eso estamos llamados nosotros los creyentes. Estamos llamados a ser prudentes, a ser diligentes en lo natural y también estamos llamados a ser diligentes en lo espiritual. Es más, yo recuerdo que precisamente yo fui víctima de una negligencia al manejar. Porque precisamente, y curiosamente fue un domingo muy temprano yendo a la iglesia, el culto de oración, y iba en mi vehículo allá en Venezuela y me paré en la esquina en un semáforo, estaba cerca por llegar y estaba el semáforo pues ya había cambiado a verde, pero como era muy de mañana el tráfico estaba bastante liviano, prácticamente las calles estaban desoladas todavía, no había tráfico. Y de mi mano izquierda tenía yo un vehículo que me tapaba la visibilidad hacia la calle que venía en sentido contrario. Pero como yo vi que él avanzó, a pesar de que ya estaba en verde, yo también avancé, pero yo avancé más lento. O sea, él avanzó más rápido, yo avancé más lento, no vi la necesidad de apresurarme. Cuando estoy atravesando, veo que en el sentido contrario, en esa calle, viene un vehículo a muy alta velocidad y me impacta. El choque fue bastante duro. ¿Cuál es mi sorpresa? Gracias a Dios yo no sufrí daño alguno,
Pero cuando las personas que chocaron mi vehículo se bajan del vehículo, todas estaban en estado de ebriedad. Todas estaban en estado de ebriedad. El que medio estaba mejorcito era el que venía manejando precisamente, pero estaba ya pasadito de alcohol igual. Los otros pues ni les cuento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo fui víctima de un estado de negligencia al volante. Vamos ahora a Deuteronomio 4, y leo la Reina Valera 2015, Deuteronomio 4. Y fue terrible, ¿sabe? Aunque fue temprano, perdí el culto de oración porque tenía que esperar a las autoridades, porque hubo lesiones, pero no fue por culpa mía, evidentemente, fue dentro de los ocupantes del vehículo que me impactó. Y las autoridades, pues, al ver pues que las personas iban en estado de ebriedad y todo aquello, pues hubo que hacer un procedimiento, una declaración y una cosa. Yo me tuve que ir para la iglesia. Esas personas no tenían ni dónde caerse muertas, así que no me pudieron pagar. Yo tuve que asumir la reparación de mi vehículo. Pero esas personas quedaron a la orden de las autoridades. Me dijeron: usted se puede ir, pero ellos se quedan. Entonces es terrible las consecuencias de tener una conducta negligente en lo natural. Imagínense entonces en lo espiritual, cómo no pensar que vamos a tener serias consecuencias. Deuteronomio 4, versículo 1 nos dice: ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan. Lo primero que el Señor nos dice acá, dice que hay que escuchar. Y para usted escuchar, usted tiene que prestar atención. Usted tiene que poner cuidado. Usted tiene que ser entonces ¿qué? Diligente. Porque eso es lo primerito que Dios resalta en estas palabras que está comenzando acá. Dice: oh Israel, ahora pues, es decir, hay un mandamiento en el tiempo, ahorita, no es para mañana, no es cuando a ti te parezca, no es cuando puedas, sino ahorita, ahora, de inmediato. Es decir, esto marca ya el deber de ser diligentes. ¿Qué debo de hacer? Escuchar, prestar atención. Escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan. Cuando usted va para la escuela, cuando usted estudió en sus diferentes niveles académicos de estudio que usted tenga, usted tenía que prestar atención para poder aprender. Si no, usted no iba a pasar de grado. A usted lo iban a jalar, a usted lo iban a raspar a cada rato. Pues de igual manera, el Señor se ha tomado el tiempo de invertir en usted y en mí. No solamente salvarnos, sino de procurar de que tengamos un fruto de ese arrepentimiento, de esa salvación. Y el Señor lo que está demandando de nosotros es entonces ¿qué? Una actitud de diligencia. Yo le voy a aclarar una cosa y quiero traer mucho al balance a aquellos cristianos que dicen: es que yo estoy esperando en Dios, es que yo estoy esperando que Dios lo ponga en mi corazón, es que yo estoy esperando que Dios me hable. Ya va, un momentico. Si bien es cierto, usted quiere que Dios le hable, la primera fuente para usted escuchar la voz de Dios tiene 66 libros y está a su disposición. Usted quiere escuchar la voz de Dios, usted quiere ser instruido por Dios, abra la Biblia. Pastor, pero es que a mí me cuesta entender, es que a mí no me gusta la lectura, es que a mí no me gusta leer. Yo le voy a decir de alguien que lo entiende perfectamente porque no le gustaba leer. Solamente leía lo que le convenía por cosas puntuales, y esa persona era yo. Yo era una persona que no me gustaba la lectura. Me fastidiaba el leer. Pero ¿sabe qué? Mi amor por el Señor, por conocerle, me llevó a agarrarle cariño a la lectura, al hábito de la lectura. Es decir, yo tenía otros hábitos al cual les tenía afecto, pero mi amor por el Señor y mi relación con el Señor hizo que desarrollara el hábito y que le agarrara gusto y cariño al hábito. A mí ahorita no me cuesta leer. Entonces, si tú dices que tú amas a Dios, si tú dices que tú quieres contribuir, que tú quieres crecer en tu relación con el Señor, tú no puedes pasar por alto el estudiar la Biblia, y eso obligatoriamente, ya tú lo sabes, te va a llevar a leer. Eso va a hacer que tú mejores tu comprensión lectora. Eso va a hacer que crees un hábito de lectura. Pero tienes que leerla. Pastor, pero es que yo oro y tengo mi relación con Dios. Sí, eso es una pierna.
pero te falta la otra pierna. Si tú quieres caminar en tu relación con Dios, tú necesitas las dos piernas sanas. A ti no te sirve una. Te necesitas orar y necesitas leer las Santas Escrituras. Pastor, pero que yo leo 5 minutos nada más. Así se comienza. Así se comienza. Pero tienes que ir agarrando cariño, tienes que esforzarte. Porque el Señor quiere que escuchemos lo que nos enseña. ¿A fin de qué? De que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da el Señor. Es decir, aquí hay dos cosas. A fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra. Lo vimos un poco la semana pasada. Josué, el Señor por medio de Josué les dijo: ¿qué están esperando ustedes para ir y tomar lo que ya Dios les prometió? No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios. Siempre tomamos esto de forma radical y literal, de quitar fragmentos de las Santas Escrituras, pero cuando usted no tiene una comprensión correcta o lo más completa posible de la ley de Dios, usted le está quitando a la palabra, si usted no se había dado cuenta. O cuando precisamente por la poca comprensión lectora o por no tener las ganas de leer, solamente te quedas con lo que escuchas y no vas a la fuente, y tú crees que solamente lo que escuchaste es eso, pues entonces tú estás solamente añadiéndole un poquito también a la palabra. Y aquí el mandamiento es ni añadir ni a quitar, a tomar el texto íntegramente, a meditarlo y a asumirlo. ¿Cómo tú quieres meditar en la palabra si tú no la lees para recordarla? O sea, yo no conozco ningún ser humano que pueda recordar algo si primero no lo ve con sus ojos o lo escucha con sus oídos. O sea, eso solamente está en las películas, que le meten un cable y que por medio de magia o de otra forma la persona ya tiene un recuerdo absoluto de algo muy importante para la trama. Eso solamente pasa en las películas y en los cuentos. En la vida real usted necesita un contacto físico de alguna forma, un contacto visual, un contacto auditivo de la palabra, porque hoy día por los medios digitales, por ejemplo, para los que les gusta usar los medios digitales, pueden abrir el aplicativo de la Biblia y pueden poner la opción para que se las narre en voz masculina o en voz femenina, y usted está escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo usted va a recordar la palabra si usted primero no tiene un contacto? Ni quiten de ella, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo con respecto al Baal de Peor, como su Dios destruyó de en medio de ustedes a todo hombre que fue tras el Baal Peor. Pero ustedes, que fueron fieles al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado leyes y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra, la cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esto es su sabiduría y su inteligencia. Usted quiere sabiduría e inteligencia, usted tiene que ser diligente en escudriñar la palabra, en meditar en la palabra, en leer las Santas Escrituras. Guárdenlo pues y pónganlo por obra, porque esto es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Escuchen, solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma. Tenemos una orden y un mandamiento, tenemos que guardar diligentemente el estado de nuestras almas. Ahora yo pregunto, ¿cómo usted pretende hacer eso si usted no se sumerge en la palabra de Dios? Si usted no busca a Dios en oración. Como lo dije ahorita, son dos piernas: oración y palabra. ¿Cómo nosotros podemos guardar nuestra alma si no somos diligentes en hacerlo? Y ya lo acabo de decir, diligente entonces es cuidado y actividad en ejecutar algo. Eso es lo que significa ser diligente. Ser pronto, ágil,
prestar atención o dar atención de vida. Eso es ser una persona diligente. Pero ¿cómo yo puedo ser diligente? ¿Cómo yo puedo ser pronto? ¿Cómo yo puedo cuidar, en este caso, el estado de mi alma, si yo no ejecuto una de las actividades primarias para lograrlo? Pregunto yo. A veces los cristianos se quieren pasar de espirituales, ya caen en el misticismo y no se dan cuenta. No se dan cuenta. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas y que Él da testimonio de la verdad bíblica. ¿Y cómo tú crees que Él va a hacer eso? Pastor, pero es que lo puede hacer porque Él inspiró la palabra. Él puede venir y me puede poner en la mente la palabra. Sí lo puede hacer. Han habido testimonios de eso, pero ese no es el denominador común. La orden establecida para todos los creyentes no es esa. La orden es escudriñar las Escrituras, es guardar nuestras almas. ¿Es qué? ¿Cómo comenzamos Deuteronomio 4.1? Escuchar las leyes y decretos para que vivamos conforme a ellas. No añadir y no quitar. Entonces yo tengo una responsabilidad, yo tengo un deber de ser diligente con estas cosas. Con estas cosas. Otro ejemplo donde los cristianos se pasan de espirituales. No, yo voy a esperar que Dios me cambie en esto, porque Dios es el que cambia a las personas. Sí, pero la palabra también nos da órdenes claras, como por ejemplo, que tenemos que hacer morir al viejo hombre, que tenemos que dejar atrás las malas mañas, que debemos de quitarnos todo tipo de actitudes que promuevan la ira, la contienda, el chisme. O sea, eso lo dice la Escritura. Solamente estoy resumiendo algunas cosas que Pablo dice en las epístolas apostólicas. Entonces, el Señor te va a santificar y te está transformando en la imagen de Cristo, sí. Pero estas cosas demuestran que de nosotros se nos demanda una actitud y un estado de diligencia para hacerla. Y no darle toda la responsabilidad al Señor, no, porque el Señor es el que me cambia. Sí, el Señor te va a cambiar. Pero eso no anula la orden de ser diligente que el mismo Señor que nos cambia nos da. Entonces una cosa no exime de la otra, o una cosa no niega a la otra, todo lo contrario. El conocer al Señor nos enseña a ser diligentes. Fíjese usted, ¿qué necesidad, yo pregunto, qué necesidad tenía Jesús de a los 12 años ir al templo y escuchar a los maestros de la ley y debatir con los maestros de la ley? Pregunto yo. Si Él era la palabra encarnada, pregunto, porque Él es el verbo hecho carne. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y todos vimos su plenitud, como lo dice el apóstol Juan en el primer capítulo. ¿Qué necesidad tenía Él de ir al templo y hablar, escuchar la ley de Dios? Pregunto. Él no tenía necesidad de hacerlo. Dice que hasta los maestros se maravillaban. Wow, pero este es un niño. Mira la sabiduría con la que habla. ¿Qué necesidad tenía Jesús de hacer eso? Entonces, si Jesús, siendo Jesús, nos da ejemplo de diligencia, ¿cómo nosotros entonces no vamos a ser diligentes en guardar nuestra alma? Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? El mismo Señor dice, por cuanto yo los escucho y yo les respondo, ustedes tienen que ser diligentes conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy diligente con ustedes. Yo soy diligente, o sea, ustedes claman a mí, yo les respondo, yo vengo. Yo entonces quiero también que ustedes sean diligentes conmigo. Es como, voy a poner ahora un ejemplo de las relaciones matrimoniales. El marido tiene que ser diligente con la mujer y la mujer tiene que ser diligente con el hombre. Cuando hay negligencia en algunas partes, ahí empiezan los problemas. Empiezan las circunstancias. Lo mismo ocurre acá, eso es lo que el Señor está diciendo acá. ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? O sea, ¿qué nación hay? ¿Qué pueblo existe que tenga una ley tan justa, tan correcta, tan santa, tan pura? Búsquenmela. Le está diciendo Dios a los israelitas aquí. Solamente guárdate y guarda diligentemente tu alma. ¿Estás siendo diligente en guardar tu alma? Si tú no puedes guardar tu alma como cabeza de hogar, ya sea madre soltera o padre, ¿cómo tú vas a guardar el alma de tus hijos? ¿Cómo tú vas a guardar el alma de tu pareja? ¿Cómo vas a guardar el alma de los tuyos? ¿Cómo le enseñas a ellos a guardar el alma de sus propias almas? Pregunto.
No sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni que se aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida. Fíjese que si nosotros no somos diligentes, podemos caer en el error de olvidar o de apartarnos de lo que un día aprendimos. Estamos llamados entonces a ser diligentes. ¿Para qué? Para tener memoria fresca, para profundizar en lo que ya sabemos, para tener esa frescura en nuestra vida, esa fortaleza espiritual. Aquí lo dice: no sea que te olvides de las cosas que tus ojos han visto, de lo que has aprendido, de lo que has escuchado a lo largo de este tiempo, ni que se aparten de tu corazón durante todos los días de tu vida. La manera de guardar nuestro corazón es siendo diligente. Y recuerda lo que la palabra dice del corazón: de él mana la vida. ¿Y por qué mana la vida? Porque allí está sembrada la palabra de vida. Segundo, sabemos que el corazón es engañoso y es una fábrica de ídolos por nuestra naturaleza pecaminosa. Es una fábrica de ídolos. Se va fácilmente detrás de los placeres de este mundo. Es engañoso y es tan hábil que nos engaña a nosotros mismos. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿cuánto más nos interesa a nosotros vigilar ese corazón? ¿Y cómo yo vigilo el corazón? Siendo diligente con lo que debo ser diligente. No solamente con lo que la carne le conviene que tú seas diligente, no solamente con lo que tu corazón quiere que tú seas diligente para que se lo des, para que lo complazcas, sino que por el propio bien de tu corazón ahora regenerado, pero que está en una lucha diaria contra el pecado y contra el viejo hombre, tienes que ser diligente. ¿Cómo vas a ayudar a tus hijos a luchar contra las cosas que están luchando? A tu pareja con las cosas que están luchando si tú no eres diligente. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La carga y la responsabilidad de la próxima generación no recae en los ministros, no recae en los diáconos de la iglesia, no recae en el cuerpo de servicio de la iglesia local o ministerial, recae en las familias. El problema ha sido que precisamente las familias cristianas le han endosado la responsabilidad de la crianza de sus hijos y de sus nietos a la iglesia, al pastor, a la escuela dominical, cuando realmente eso es un refuerzo y es un complemento, pero la responsabilidad cae sobre la familia, porque esa es la orden que aquí Dios le está dando a los israelitas. Sé tú diligente conmigo, ocúpate de guardar tu alma, y de esa forma se la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No le está diciendo, y Moisés se la va a enseñar a tus hijos y a tus hijos. No le está diciendo eso. Aarón se la va a enseñar a tus nietos. Ahí no dice eso. A ti te toca, a mí me toca. Pero si tenemos una generación de padres, de creyentes que no son diligentes, ¿cómo vamos a tener una próxima generación que va a ser diligente? Esa es la razón del por qué muchos hijos de creyentes luego se apartan del evangelio. Esa es la razón por la que la próxima generación de ministros no es fuerte en la fe y sucumben ante el pecado y se apartan. Porque no hubo una generación que primeramente fuera diligente y que le enseñara a las próximas generaciones. Aquí está clarito, como lo dice el Señor acá. Sé tú diligentemente en cuidar tu alma para que tu corazón no se aparte, y luego se la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No nos queda de otra. Por el bien de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor, debemos procurar desarrollar más la diligencia en nuestro ser. Pues es algo que se comienza, es algo que se cultiva. Precisamente vamos a Mateo ahora, vamos al Evangelio, Mateo 25, versículo 14. Aquí leo la Reina Valera contemporánea. Una parábola bastante conocida, a lo mejor usted se la sabe de memoria, una de las más populares de Jesús, que bastante se dice sobre esta parábola. Precisamente es una parábola en la que Jesús, pues, una vez más la usó para hablar sobre el reino de los cielos, que fue su tema principal durante su ministerio. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000.
Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas y con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000. Aquí las tienes. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y dénselas al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí voy a hacer una pregunta ahora. Ajá. Hubiera recibido lo que es mío, más no interesa. Así que quiten esas 1.000 monedas y dénselas al que tiene 10.000. ¿Por qué le dieron al que tiene 10.000? ¿Por qué le dieron al que tiene? ¿Qué tenía el de 10.000 que este no tenía? A ver, ¿cuál fue la acusación, el señalamiento del señor de esta historia? Siervo malo y negligente. Acabamos de definir la negligencia como abandono, apatía, dejadez, pereza, descuido. Entonces, el que tenía las 5.000 era una persona cuidadosa, diligente, atenta, prevista. Es decir, que cuando vemos al principio de la parábola que dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad, podemos entonces decir acá que a cada uno le dio conforme a su diligencia. Esa era su capacidad. ¿Qué capacidad tú tienes? ¿Qué capacidad yo tengo? En base a eso el Señor nos confía, porque esa diligencia promueve la confianza en nosotros de parte de nuestro Señor. ¿Qué tan diligentes somos? ¿O qué tan negligentes somos? Esto aquí me habla entonces que el que tenía uno era poco diligente, mientras que el que tenía 5 era muy diligente. Esa es la razón del por qué a uno le dio 5, a uno le dio 2 y al otro le dio 1. Y lo interesante de esto entonces es que al final de estos días, de sus días, que viene a rendir cuentas, precisamente, ni siquiera este hombre que tenía poca diligencia la usó y cayó en negligencia completa. O sea, perdió la poca capacidad de ser diligente que tenía. ¿Por qué? Porque omitió lo que tenía que hacer. Recuerde cómo hemos estado conversando, aprendiendo del Señor. Lo que dice Santiago: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Este hombre podía hacer algo, pero ¿por qué no se lo llevaste a los banqueros por lo menos? ¿Por qué? O sea, no tenías que hacer mucho. Dáselo a los banqueros y cuando yo viniera, ibas al banquero, dame lo que te di con los intereses, aquí está. Usted me dio esto y aquí están los intereses. Ya, eso era lo mínimo que podías hacer. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? O sea, este hombre creyó que devolviéndole íntegramente lo que se le fue dado, con eso pues era suficiente. Pues ni siquiera lo mínimo hizo.
Y ese es precisamente el reproche, el castigo que recibe, es porque precisamente pudo haber hecho algo y no lo hizo. Por eso Santiago dice, es pecado saber hacer algo y no hacerlo. Negligencia. Bueno, el Señor, el siervo en esta historia escucha las palabras tal cual de parte de su Señor. Siervo malo y negligente. Y este mensaje se llama precisamente la negligencia nos hace siervos inútiles. Nos hace siervos inútiles. Este hombre pues fue negligente porque no hizo ni siquiera lo poco que podía hacer conforme a su capacidad. Ni siquiera eso hizo y recibió el justo pago de su negligencia. Y eso nos hace ser siervos inútiles. Queremos, y muchas veces oramos, Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto a ir a las naciones, yo haré esto y lo otro por ti. Pero tú has cumplido con lo poco que el Señor te ha dicho, has sido diligente con lo poco que el Señor te ha demandado, has sido diligente con lo poco que el Señor te ha permitido hacer para Él, o has sido simplemente negligente por las razones que tú creas que el Señor, pues, las excusas que tú pones y crees que el Señor te lo toma en cuenta. Como lo dice acá, Él no te va a poner en lo mucho si con lo poco tú no has sido fiel, no has sido diligente con lo poco. Y muchas veces esas palabras bonitas que decimos son solamente eso, palabras bonitas, de emoción en un momento de alabanza, de adoración. Pero realmente sabe el Señor lo poco o lo mucho que somos cuando somos diligentes. Este es un punto que muchas veces en esta historia no hemos visto, porque se enfatizan muchas otras cosas en esta historia, en esta parábola tan popular, pero aquí está muy claramente establecido esto. El siervo conocía la diligencia de su... el Señor conocía la diligencia de su siervo. La conocía. Por eso a uno le dio 5, a uno 2, el otro 1. Y los que tenían la diligencia recibieron más, es decir, desarrollaron el doble de su capacidad. Por eso que al que tenía 5 le dieron más. No solamente recibió pago, sino lo poco que tenía el 1 se lo dieron a él. Porque amplió su diligencia, desarrolló la actitud y la capacidad de diligencia mucho más allá. Y el Señor dice, a este se lo voy a dar, porque este aprendió a ser mucho más diligente de lo que ya era. Dénsela al que tenía 5. Usted dirá, si usted a lo mejor alguna vez se le llegó a preguntar, ¿y por qué no se le dio al que tenía 2? Para que por lo menos tuviera 3. Esa es la razón. Porque el que tenía 5 fue más diligente, desarrolló más la diligencia, tuvo una mayor actitud diligente para con su Señor, y eso le agradó, por eso se la dieron a él. Y el que era poco diligente y no hizo nada con su poca diligencia, sufrió la consecuencia de su negligencia. Por eso le quitaron lo poco que tenía. Vaya, yo sé que a lo mejor estos puntos en esta parábola a lo mejor usted no lo había visto, yo tampoco lo había visto, pero está llena esa escritura. Es necesario entonces ser diligentes para ser útiles para el Señor realmente, para ser confiables para el Señor, para ser fieles al Señor. Vamos ahora a Proverbios 10, versículo 1. Aquí voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. Vamos a ver qué más podemos seguir aprendiendo para ser siervos útiles, para ser realmente siervos diligentes y no negligentes. Proverbio 10, versículo 1, dice acá, proverbio de Salomón: el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Acá hay un principio práctico de lo que es una persona diligente, es decir, la palabra asocia la diligencia con vivir en un estado de justicia conforme al cielo, y esto es sinónimo de ser sabio. Y un hijo, un cristiano que es sabio, trae contentamiento al corazón de los padres. Y yo le voy a decir una cosa: si trae contentamiento al corazón de los padres, es muy, pero muy posible que también esté trayendo contentamiento al corazón de Dios.
porque eso es justo, porque eso es lo santo, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que Dios aspira y espera. Por eso estamos leyendo estos versículos previos a este punto en donde yo quería llegar. Porque entonces dice, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Qué quiere decir entonces? Que un hijo que es negligente es un hijo necio y trae tristeza al corazón de los padres. Un hijo o una hija negligente es una hija o un hijo necio y trae vergüenza, dolor, tristeza al alma de los padres, indistintamente de la edad que tenga, indistintamente que ya se haya ido de la casa, indistintamente que ya tenga hijos. Trae tristeza al corazón de los padres porque el vínculo permanece. Los hijos se van de la casa y hacen su vida, pero siguen siendo hijos. O sea, usted sigue siendo padre el resto de su vida. Eso es una verdad que está allí. Pero si usted quiere que su hijo o su hija le siga trayendo alegría o deje de darle tristeza, es muy posiblemente porque su hijo o su hija necesita aprender a ser más diligente con su vida espiritual. Y eso va a repercutir, va a traer consecuencias en lo natural, obviamente, como lo dice acá, y va a traer consecuencias en el plano espiritual. Entonces, el hijo sabio alegra a su padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de impiedad no son de provecho, es decir, cuando el hijo o la hija o el creyente es negligente, lo que atesora es basura. No es de provecho para nadie, no es ni siquiera de provecho para ellos mismos, mucho menos va a ser de provecho para los suyos, ni para su familia, ni para su padre. Es basura. Pero la justicia libra de la muerte. Y continúa diciendo Salomón, el Señor no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. Es decir, el siervo, el creyente que es diligente, va a ver sus necesidades cubiertas por el Señor. No quiere decir que no va a pasar tiempos de necesidad, sino que va a ver la mano del Señor en ese tiempo. A diferencia de los impíos, que no van a ver el respaldo de Dios. Y la mano negligente empobrece. Es decir, no hay un fruto en su vida, no hay un fruto de ningún tipo que de verdad sea de provecho para ellos, para su familia, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No hay un fruto realmente que se pueda compartir y que sirva inclusive hasta de testimonio. No hay un fruto. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El creyente que es diligente enriquece su hogar. El creyente que es diligente enriquece su relación con su padre. El creyente que es diligente enriquece su relación con los hermanos de la iglesia, con los pastores, con las actividades que se tienen. Es de bendición porque es diligente. Yo tengo que decir esto basado en esto. Si un creyente es negligente, no va a ser de provecho para su familia de sangre. Mucho menos lo va a hacer para su familia en la fe. Va a ser más bien una carga. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque la negligencia es un rasgo característico de una persona necia. Y Dios no quiere que seamos necios, Dios quiere que seamos sabios. El que recoge en verano es un hijo sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. ¿Por qué? Porque el negligente no discierne los tiempos y los momentos, ni mucho menos es capaz de darse cuenta de las oportunidades que tiene o de forzarse para sacar un provecho, y entonces cuando debe de hacer una actividad no la está haciendo. Está de reposo o, como dice aquí, durmiendo en el tiempo de la siega. No discierne, pero el que es diligente sí lo es. Esto se asemeja mucho a la parábola que vimos en los talentos, porque mientras el que tenía 5 estaba esforzándose para traer un fruto, el que tenía 2 estaba esforzando, él agarró y enterró todo y durmió. No entendió que le venían a pedir cuentas de eso. No había discernido eso. Pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Bendiciones vendrán sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos encubre la violencia. Aquí todo esto está relacionado. Estos hay versículos que a veces usted lee el libro de Proverbios y usted cree que como que están disasociados o no tienen conexión. Sí la tienen, pero ahora sí la tiene, ¿verdad? Yo creo que ahora usted sí la está viendo. ¿Por qué? Porque entonces nos está hablando de que el hijo sabio, que es sabio, es diligente,
ve la gracia de Dios, es de provecho para su familia, es de provecho para los que lo rodean, y ve la bendición de Dios sobre su vida, porque vive justamente, y un justo es diligente. Cuando un justo empieza a ser negligente, Dios lo empieza a disciplinar y Dios permite las circunstancias para que corrija eso, para que se arrepienta de esa actitud y vuelva otra vez al sendero de la diligencia, para que se salga de los caminos de la negligencia. Pero ahí está. Aquí está. Estos versículos son hermosísimos y son muy prácticos, porque Proverbios es un libro práctico de cómo agarramos la sabiduría, la justicia, la rectitud que aprendemos y la aplicamos en el día a día. Aquí está. Los padres, los que tienen todavía la tutoría legal porque son menores de edad y viven con usted y dependen de usted quiere hijos sabios, usted necesita llevarle ese fruto a Dios de hijos sabios, pues aquí tiene. Si usted quiere dejar de tener dolores de cabeza con sus hijos el día de mañana, usted necesita entonces criarlos en la sabiduría y en el temor del Señor para que sean diligentes. Pero ocúpese usted primero de la diligencia de su alma para que usted se la pueda enseñar a los suyos, para que sean diligentes, para que sean hijos e hijas sabias que alegren el corazón suyo y el de su esposa o el de su pareja, y que el día de mañana cuando ellos tengan sus hogares, pues sigan siendo de alegría para su corazón. Porque usted sabe que es triste, que usted ve que su hijo es o su hija es negligente y que eso mismo lo está aprendiendo su nieto o su nieta. Eso es un dolor de cabeza doble, porque ya su hijo o su hija le causa un dolor de cabeza, ahora se lo va a causar también su nieto o su nieta. Y eso usted lo quiere evitar. Sigamos con Proverbios, pero ahora vamos unos capítulos más adelante. Proverbios 19, versículo 15. Aquí leo la Reina Valera contemporánea. Proverbios 19, 15 dice la Reina Valera contemporánea, RBC: la pereza te lleva a un sueño profundo, pasarás hambre si eres negligente. La pereza te lleva a un sueño profundo, pasarás hambre si eres negligente. Aquí Salomón entonces nos da otro rasgo característico o que define a una persona negligente, que es una persona entonces perezosa. Y debemos entonces combatir la negligencia. Pastor, ¿cómo yo hago para combatir la negligencia? Vigile pues que la pereza no le esté ganando terreno. Vigile que la pereza no le esté ganando terreno. Y yo le voy a decir una cosa, lastimosamente la iglesia hoy día se ha vuelto un poco perezosa, porque con esto del virus, entonces que como nos tenemos que conectar por vía web, y usted se queda en su casa, entonces la carne se acomoda. Ay, qué sabroso, estoy en mi casa, acomodadito en mi cama, yo veo al pastor en mi televisor 40 pulgadas desde la comodidad de mi casita, y la carne se acomoda. Pero entonces empiezan a levantar las restricciones para que las personas se puedan mover y las actividades vuelvan, entre comillas, a la normalidad. Y la carne te dice, no, pero ¿para qué vas a ir para el templo? Si igualito desde la casa lo vas a ver, igualito desde la casa lo escucha. Y si se le va la conexión, la puedes escuchar diferido, así que tranquilo, no le pares al pastor. Pereza, eso es pereza. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Te lleva a un sueño profundo. Te sientes como en un estancamiento espiritual, porque como estás en un estado de sueño profundo espiritualmente hablando, estás como en pausa en tu vida espiritual. Estás ahí, te sientes como un estancamiento. Pasarás hambre si eres negligente. Empieza a verse entonces los raquíticos espirituales en la iglesia, que están solamente viviendo del suero que se meten cuando se congregan. Y en lo natural, pues esto se aplica muy claramente. Pablo lo dice, que no trabaje, que no coma. Así, directo, rápido, claro y raspado. El que no trabaje, que no coma. Proverbios 18:9, un capítulo más atrás. Proverbios 18:9. Dice acá, el que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Fíjese que la Biblia asocia entonces al que es negligente con el destructor. Lo asocia. O sea, un creyente que es negligente no está bien visto delante de los ojos de Dios, porque está en una línea pues que no es precisamente la mejor. No está en la línea de los generales de la fe, no está en la línea precisamente de los renombrados de las escrituras que tienen buena reputación. No están en esa línea. Los cristianos negligentes están en una línea pues bastante de baja reputación. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor, lo asocia a una relación de hermandad con el que no aporta, con el que no edifica, con el que más bien destruye. Y nosotros no estamos llamados a eso. Podemos decir entonces en una línea contraria
que el que es diligente en su trabajo es hermano del que edifica. Lo estoy poniendo yo ahora en la línea contraria, en el sentido contrario de lo que el texto nos dice. Y si usted y yo estamos llamados a edificar, por cierto, hay una promesa, creo que en Isaías, que dice que edificaremos ruinas antiguas. Creo que está en Isaías o en Jeremías, una palabra de restauración profética bien hermosa. ¿Cómo podemos nosotros ser personas que edifican muros antiguos si somos negligentes en nuestra vida espiritual? Lo que vamos a, como dicen en Venezuela, lo que hacemos con la mano lo destruimos con los pies. ¿Por qué? Por la negligencia que podemos estar teniendo en nuestra vida. Entonces, muchas veces no vamos a poder edificar nuestros hogares, porque dice que la mujer sabia edifica su casa. Isaías 58:12. Isaías 58:12 me dice acá el pastor Carlos, eso que acabo de citar de Isaías, de esa hermosa promesa. Pero este otro proverbio dice, y a lo mejor usted se lo sabe como yo me lo sé de memoria, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo usted quiere edificar su casa si usted no es diligente primero? Podemos decir entonces que la mujer negligente destruye su casa. No hay una diligencia. ¿Cómo el hombre va a ser el pilar de su casa? Va a ser el soporte, va a ser el techo si no es diligente con la vida espiritual primeramente suya, para luego edificar la vida de los suyos. Y concluimos con el Proverbio 12, versículo 24. Proverbios 12, versículo 24. Dice acá la Reina Valera: los diligentes dominan a otros, los negligentes son dominados. Acá hay un principio precisamente de liderazgo, que un líder se caracteriza por ser una persona que es diligente, y que el atributo principal es que va a poder influenciar y dirigir la vida de otras personas. Esto usted lo puede ver sencillamente en las empresas, donde precisamente el personal obrero es negligente. Y muchas veces las empresas tienen una alta rotación de personal por la actitud negligente del personal obrero. Eso es un desgaste, es un cansancio que tienen los departamentos de recursos humanos, de coordinación, etcétera, de tener que cada cierto tiempo estar renovando el personal porque son negligentes, porque no les gusta la responsabilidad, porque no son personas prontas, cuidadosas con su trabajo. Es una actitud de vida, y así se manifiesta en el resto de su diario vivir. Cuanto más en la iglesia, cuanto más en los hogares, esto se ve. Pero Dios nos está llamando a nosotros, ¿qué? A ser diligentes, es decir, a realmente ser cabezas de los montes. Hay muchas personas que dicen, no, es que la iglesia es cabeza de los montes. Pero ¿cómo va a ser la iglesia cabeza de los montes si no es diligente espiritualmente hablando? No puede ser todavía cabeza de los montes. Va a ser cabeza de los montes. En algún momento, cuando Cristo venga, que todos vamos a estar glorificados. Los que somos realmente iglesia, ¿no? Obviamente. Los que son trigo y no cizaña. Los diligentes dominan a otros, mientras que los negligentes son dominados. Es decir, están siempre subyugados. Y es precisamente lo que le pasaba a Israel. Israel descuidaba su relación con Dios, era negligente, ¡pum! Dios permitía que los enemigos los subyugaran. Venían los filisteos, venían los babilónicos, venían los persas, venían los cananeos, venían cualquiera de los enemigos que el Señor quería usar. Y los subyugaba por 50 años, 40 años, 10 años. Clamaban a Dios, eran diligentes, y Dios les quitaba el yugo. Dejaban de ser dominados para ellos dominar a otros. Fíjense, hasta en este sentido se aplica esto. Lo dice el mismo Salomón, que fue el periodo en el cual Israel dominó a sus enemigos como nunca lo hubo, y hubo paz en el reinado de Salomón, de Israel para con sus enemigos. Después de ahí en adelante, otra historia. Así que bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar y vamos a ser siervos diligentes, que seamos útiles al Señor, realmente. Luego entonces yo espero que con este mensaje usted entienda que parte de esa petición que usted le ha hecho al Señor alguna vez, a lo mejor, el Señor, úsame, yo quiero hacer esto, yo lo otro, pues parte de esa respuesta que estás esperando, el amor de parte del Señor, sea este mensaje, que tenemos que ser siervos diligentes, que realmente tengamos que desechar toda negligencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros roles, según la posición en la que usted se encuentre, etc. Que realmente seamos diligentes con nuestro Dios. Señor, gracias, porque tú nos estás enseñando a ser siervos diligentes.
para no ser inútiles delante de ti, malvados, como tú mismo lo dices, Señor. Que podamos realmente guardar nuestras almas diligentemente, que seamos fieles de esta manera, que podamos de esta forma, cuando somos diligentes, prestar atención, escuchar, escudriñar tus enseñanzas, tus leyes, Señor Jesús, para que nuestra devoción contigo crezca y sea madura, y que de esta forma podamos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a la próxima generación de ministros que vengan, Señor, porque la base de esta devoción entonces es esa diligencia que estamos llamados a tener delante de tu presencia, para con todos y en todo momento, Señor Jesús, para ser realmente una alegría al corazón de nuestro Padre, Señor, para que los que somos hijos pues podamos alegrar también el corazón de nuestros padres físicos también, porque eso es lo que a ti te agrada, para que podamos contar con el favor del Señor y podamos mirar su bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos edificas, porque tú nos estás llevando a la comprensión de todas estas verdades, Señor, conforme a tu palabra. Amén.